Buenas noches. Esta noche vamos a comenzar con la unidad número 7, que se llama lubricación. Para esto vamos a decir que esto aparece en función de la necesidad de los apoyos o sustentación en árboles y ejes que van a estar trabajando como un elemento giratorio. Entonces, los árboles o ejes, decimos que se pueden sustentar en los extremos o en la parte central y los extremos o solo en la parte central, que se pueden sustentar con dos apoyos o con más apoyos. Los apoyos pueden ser cojinetes o rodamientos. Lo que se refiere a apoyos con cojinetes o cojinetes de deslizamiento, como se saben llamar a veces, son los que vamos a ver en la unidad 7, en esta. Y los apoyos con rodamiento, o cojinetes de rodadura, como se suele decir también, lo vamos a ver en la unidad 8. O sea que los apoyos o sustentación de árboles o eje giratorio lo vamos a ver en dos unidades. La unidad 7 abarca lo que es lubricación, que serían cojinetes de deslizamiento, y la unidad número 8 abarca lo que sería rodamientos. Los cojinetes pueden ser enteros o partidos. Los cojinetes enteros son llamados bujes y pueden ser lubricados o no. Existen bujes que pueden trabajar en seco o con lubricación. Los cojinetes con lubricación pueden tener la finalidad de que con la lubricación se logre mejorar el coeficiente de fricción y en realidad siga habiendo contacto metal-metal, o la finalidad de que la presencia del lubricante genere una lubricación hidrodinámica que se llaman cojinetes con sustentación, que son cojinetes que están trabajando con una sustentación hidrodinámica debido a ciertas condiciones que hace que no exista contacto metal-metal entre el eje y el buje, o entre el gorrón y el buje, y que solamente en el medio existe una finita capa de lubricante que evita ese contacto metal-metal. En esta unidad vamos a estudiar los dos casos. Entonces, bueno, arrancamos diciendo que a los gorrones se los clasifican según las cargas actuantes. Y podemos hablar de gorrones radiales cuando la carga actúa en dirección radial. Acá tenemos una figura donde la carga actúa en dirección radial. Esto está girando. Acá tenemos otra figura donde esto tiene un ancho, un diámetro, tiene la carga actuando radialmente y esto está girando. O gorrones axiales, donde la carga actúa en dirección axial al eje de rotación. Esto está rotando. Tenemos un gorrón y un apoyo acá. Y la carga está actuando en dirección axial. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar primero de características principales de lo que serían gorrones radiales y axiales, y luego vamos a ir entrando en el campo de la lubricación. Arrancamos con el tema de gorrones radiales. En los gorrones radiales, estos los podemos dimensionar por resistencia o por lubricación. ¿Qué sería? Esto es para gorrones o cojinetes, o sistemas de gorrón y cojinetes, que son los sistemas comunes sin lubricación hidrodinámica, sin que exista una sustentación de una película que divide el gorrón del cojinete. Donde el lubricante acá solamente puede actuar para disminuir el coeficiente de fricción.
Entonces estos borrones se dimensionan en base a un esfuerzo que es el momento flector, el esfuerzo más importante, ya que en realidad también va a existir un esfuerzo de corte, pero ya de expresión. Entonces imagínense un eje giratorio donde tiene ciertas cargas y tiene dos apoyos. Estos dos apoyos, si hacemos un zoom en ese eje, físicamente, va a ser el eje con el apoyo del gorrón, donde tiene el cojinete que lo abraza. Entonces vos tenés esta reacción acá, de este lado, a todas las cargas que hay acá, va a haber una reacción R a la izquierda, una reacción R' a la derecha. Sobre esta reacción R a la izquierda vos vas a tener un diámetro, un ancho de gorrón. Esto va a estar girando, va a tener el cojinete y va a tener que esa carga, en realidad, es una carga uniformemente distribuida en todo el ancho, es una carga Q, que genera un diagrama de momentos flectores de una forma cuadrática o con una función cuadrática. A todo esto, desde el punto de vista de los resultados finales del momento flector máximo, lo podemos reemplazar por una carga R ubicada en el centro, que es la sumatoria de las infinitas fuerzas que hay acá. Entonces esa carga R genera un diagrama de momento flector lineal que se hace tangente a la cuadrática en el punto del momento flector máximo, y el momento flector máximo es lo mismo para esta resultante R por la mitad de esta distancia que para las infinitas fuerzas que generan esta distribución y llegan al mismo momento flector máximo. Ese momento flector máximo va a ser la resultante R por L sobre 2, o la fuerza Q uniformemente distribuida por la longitud L por L sobre 2, que queda Q por L cuadrado sobre 2. Bien, entonces, a su vez, podríamos decir que hay un esfuerzo de corte que no lo vamos a considerar, y a su vez, si esto tuviese una capa de lubricante, habría una presión media en el lubricante, que sería la carga R sobre la superficie de apoyo, que sería el diámetro D por el ancho L. De este análisis ahora vamos a salir con un dimensionamiento por resistencia, donde decimos que la tensión normal de flexión es el momento flector máximo sobre el módulo resistente del gorrón. El módulo resistente del gorrón es pi por diámetro del cubo sobre 32. El momento flector máximo es R por L sobre 2. Reemplazo y llego a esta expresión 16 R por L sobre pi por D cubo. 16 sobre pi es un número que aproximadamente es igual a 5. Lo podemos tomar, ponerlo acá, y decir que toda esta tensión máxima, debida a la flexión, tiene que ser menor o igual a un sigma admisible. Ese sigma admisible será del material del gorrón y será un sigma admisible para un caso alterno simétrico, sigma E, límite de fatiga de ese material, sobre el coeficiente de seguridad. Esto es porque una carga constante con esto girando generaría un caso alterno simétrico. Entonces, llegamos a esto y acá tomamos a esta expresión, la podemos expresar con un L sobre D y que quede D cuadrado acá, y tomando este paréntesis del L sobre D, decimos que L sobre D se va a llamar relación característica de los cojinetes, que vincula el ancho del cojinete con el diámetro del cojinete, y se va a llamar con la letra alfa. Ese alfa normalmente en los cojinetes puede variar de 0,25 a 2 veces. ¿Qué serían? Cojinetes que trabajan en seco puede llegar a tener un alfa 2, significa que el ancho del cojinete es el doble que el diámetro. En cojinetes de motores de muchos cilindros, la tendencia
es que estos alfas sean 0,25, o sea que el ancho sea un cuarto del diámetro, y un cojinete normal o cuadrado se dice que L es igual a D y que alfa es aproximadamente igual a 1. Normalmente se dice que no es conveniente usar un alfa muy grande que tienda a 2, porque mientras mayor sea el ancho del cojinete con respecto al diámetro, va a haber una deflexión de todo este cojinete internamente acá, que va a cambiar debido a la luz de esa deflexión, va a cambiar la luz, y en esta podría suceder que al ser muy largo esa deflexión corte la película del lubricante en un punto debido a la gran deflexión de su largo dentro del buje y el gorro. Entonces, se trata de que los alfas no sean muy largos. Entonces, reemplazando, yo puedo decir que la tensión máxima es 5 por R por alfa sobre D cuadrado. Todo eso lo igualo, o digo que todo esto es menor o igual a la tensión admisible del material, de ahí despejo el diámetro del cojinete y me queda esta expresión 1 que me daría el diámetro necesario, el diámetro del gorrón. El diámetro necesario del gorrón para que soporte las tensiones de flexión en función a la tensión admisible del material, calculada la fatiga, en función de la carga que actúa R y en función de la relación alfa. Entonces con esto podría dimensionar ese diámetro. Para dimensionar por lubricación, podemos decir que al haber lubricación disminuye el rozamiento y habrá una presión media de contacto entre el gorrón y el cojinete. Esa presión media va a ser la carga R, visto en esta vista, va a ser la carga R sobre este ancho D por la profundidad o ancho del gorrón L. Entonces el área va a ser D por L, la carga va a ser R, y eso va a ser una presión media de trabajo que tendrá que ser menor o igual a una presión admisible, a una presión media admisible correspondiente a la capacidad del lubricante, y también tengo que tener en cuenta que habrá una tensión de aplastamiento entre el gorrón o el cojinete, que será una compresión en esta superficie que va a ser de ancho D y de profundidad L, donde será el material de menor resistencia de gorrón o cojinete. Entonces, en este caso podríamos decir que si no existe lubricación, tengo que contemplar esto. Entonces, si multiplicamos y dividimos la presión media por la letra D, multiplicamos y dividimos el denominador, yo puedo decir que L sobre D es alfa y me queda la presión media es R sobre D cuadrado por alfa, menor o igual a la presión media admisible. De ahí despejo y encuentro la expresión 2, que sirve para dimensionar un diámetro en función de la presión media admisible. Esta sería una distribución de presión media o de distribución de presiones teórica. La distribución de presiones real en lubricante sería de esta forma. Y encontré el diámetro que se podría dimensionar en función de la presión media. Entonces, para dimensionar en función a los dos criterios que hemos presentado, debemos encontrar un alfa que sea compatible entre los dos casos, y esto lo hacemos despejando la fuerza R de las dos ecuaciones 1 y 2, y luego igualamos R de la 1 y R de la 2. Una vez que lo igualamos, despejamos, y me queda alfa cuadrado función de sigma admisible sobre 5 veces la presión media admisible. Y ahí despejo alfa, y saco este alfa, que sería un alfa compatible para dimensionar en función a los dos criterios de la tensión admisible
del material del gorrón y de la presión media admisible del lubricante. Entonces, conclusión, si yo tengo un sistema de gorrón y cojinete que no está lubricado, se procede calculando el diámetro del gorrón por resistencia, con esta expresión, ¿ok? Donde la tensión admisible, esta es la del material del gorrón. Luego calculo la longitud o ancho del gorrón, haciendo alfa por D, y luego verifico el aplastamiento de los materiales con la presión media, que es igual a la tensión de aplastamiento, que es R sobre D por L, menor o igual a la de aplastamiento admisible, que será del gorrón y cojinete, la menor. Ahora, si el sistema gorrón-cojinete tiene lubricante, primero saco el alfa compatible entre la tensión admisible y la presión media admisible. Con ese alfa compatible calculo el diámetro por resistencia y el diámetro por lubricación. Luego elijo el diámetro que me dé el valor mayor entre la expresión de D sub 1 y D sub 2, y con ese diámetro y con la letra y con el alfa compatible encuentro el ancho del cojinete. Esos serían los dos casos, la forma de encarar este caso. Ahora bien, ahora vamos a hablar de este sistema de gorrones radiales, donde hasta ahora estamos diciendo que existe contacto metal-metal entre el gorrón y el cojinete. Vamos a hablar ahora del coeficiente de fricción y la pérdida de potencia en los gorrones versus cojinetes radiales. Gorrones y cojinetes radiales. Entonces, entre el gorrón y el cojinete va a existir una fricción o un rozamiento que va a ser generada por el contacto metal-metal que está existiendo. Esta fricción yo la puedo mejorar agregando lubricante, que va a mejorar la fricción, pero no estoy diciendo que agregando lubricante voy a lograr una lubricación hidrodinámica donde queda flotando el gorrón en el cojinete, porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahora estamos hablando de que hay contacto metal-metal siempre. Si agrego lubricante, sirve para disminuir el coeficiente de fricción, pero sigue habiendo contacto metal-metal. Ese es el caso que vamos a analizar ahora. Entonces, toda esa fricción se transforma en calor, ese calor se transforma en energía perdida y a su vez en potencia perdida. En una superficie plana, ¿cómo es el tema de la fricción? La distribución de presiones es constante en toda la superficie y la fuerza de rozamiento de un cuerpo plano que se desplaza contra otro cuerpo es que la fuerza de rozamiento es la normal por mu, que es el coeficiente de fricción. En superficie cilíndrica o curva, la carga es constante, pero la distribución de las presiones es variable, se debe a la forma en que el cojinete abraza al gorrón. Si el cojinete es nuevo, el contacto metal-metal es prácticamente en una recta generatriz puntual, por lo cual el área es muy pequeña y va a producir una presión muy elevada y va a producir un mayor desgaste por ese contacto metal-metal. Si el cojinete es usado, tendrá una superficie de contacto mayor entre metal-metal y por ende va a tener menor presión. ¿Cómo es esto de la forma en que abraza el cojinete el gorrón? Eso se define con un concepto que es la conformidad geométrica. ¿Qué es la conformidad geométrica? Es lo que el cojinete abraza el gorrón, o sea, es la superficie de contacto entre ambos. También se puede definir como el ángulo o el arco que el cojinete está en contacto con el gorrón, hasta que luego lo libera con un cierto juego. Entonces, para eso nos valemos de este gráfico, donde tenemos, un minuto. Entonces, en este gráfico, ustedes pueden ver. Esto de adentro sería el gorrón, esto de afuera sería el cojinete. Acá está exagerado, el juego que va a existir entre ellos va a ser pequeño, centesimal, o decimal. Pero acá exagerado, pueden ver
al existir un juego entre ellos, una diferencia de diámetro, yo tengo el radio del cojinete, el diámetro del gorrón, el centro del cojinete y el centro del gorrón. Bien, ahora, se define matemáticamente la conformidad geométrica como la relación entre el radio que tiene el cojinete versus el diámetro que tiene el gorrón. Es algo adimensional y puede valer esto entre 0,5 e infinito. ¿Cuándo vale 0,5? Cuando el radio del cojinete dividido, el radio del cojinete tiene un valor tal que dividido el diámetro me da 0,5, significa que el radio del cojinete es igual al radio del gorrón, y por eso F me da R sobre D 0,5. En ese caso, estamos diciendo que es una condición donde está todo el medio gorrón, los 180 grados, tocando con el cojinete, o sea que está todo asentado, el cojinete abraza el gorrón los 180 grados. Este sería el caso para un cojinete asentado, que sea 0,5. Y infinito sería el caso donde el cojinete se transforma en una superficie plana, donde R tiene infinito. Eso sería un caso límite. Bien. La condición de asentamiento, que es la que me interesa, sería esta. Sería que el cojinete se gastó y quedó todo asentado con la forma del gorrón, y el cojinete termina abrazando el gorrón los 180 grados. Entonces, el radio del cojinete es igual a D sobre 2, que es el diámetro del gorrón dividido 2. Y en ese caso se dice que el gorrón y el cojinete están totalmente asentados, y en ese caso la conformidad geométrica es la mínima posible, 0,5. Entonces ahora vamos a seguir con el análisis. Cuando un cojinete es nuevo, va a existir un punto de tangencia entre el gorrón y el cojinete, y la superficie de contacto va a ser muy pequeña. La conformidad geométrica no va a ser 0,5, va a ser 1 o un poco más. Y como las superficies de contacto son pequeñas, las presiones de contacto ahí van a ser elevadas. Y va a haber un mayor desgaste por un contacto metal-metal. Cuando el cojinete se asiente y lleguemos a una conformidad geométrica de 0,5, se asienta completamente el cojinete con el gorrón. Esto es que abrace 180 grados el cojinete del gorrón, la superficie de contacto ya es mucho mayor, y por ende la presión de contacto va a ser menor. Entonces estos serían dos casos de análisis. Entonces, en este análisis de la pérdida de potencia y fricción se va a realizar para el caso de un cojinete asentado completamente, con una conformidad de 0,5. Esto significa que el cojinete está haciendo contacto con el gorrón en 180 grados, está completamente asentado. En esa condición de análisis, yo tengo que el gorrón está girando, tiene un diámetro D, y lo que se hace acá, se analiza un área elemental identificando un arco elemental PB' a través de un ángulo elemental diferencial de phi. Sobre ese arco elemental, toda la profundidad hacia afuera, o en el sentido hacia adentro de la pantalla, que representa el ancho del gorrón, me da un área elemental. Ese arco elemental, por el ancho del cojinete, me da un área elemental. Sobre esa área elemental, definida por BB' por L, que es el ancho del cojinete, el arco elemental es el radio, que es D sobre 2, por el ángulo elemental diferencial de phi,
y el área elemental es D sobre 2 por diferencial de phi por E. Sobre esa área elemental, debido a la acción de la carga R, va a generar una fuerza elemental normal a la superficie que se llama diferencial de phi. Ese diferencial de phi, esa fuerza elemental, va a ser variable en las distintas posiciones y va a estar dada por una función que sería P sub phi por, que es una presión distribuida entre la superficie de Gorrón y cojinetes, que va a ser variable en los 180 grados. Entonces, que es esta función que muestra cómo la presión es variable en los 180 grados, siendo 0 en los extremos y máxima abajo. Entonces, esa fuerza elemental va a ser esta presión, que va a ser una función de phi por el área elemental. Esa presión, que varía cosenoidalmente en la superficie cilíndrica, tiene esta fórmula, que es un P máximo por coseno de phi, donde P máximo vale 4 sobre pi por R sobre L por D, que es un desarrollo que ya se toma hecho de un análisis anterior. Entonces se pone esa presión máxima con esa amplitud, que es presión máxima, que es 4 por R sobre pi por L por D, por el coseno de phi. Esta sería la función matemática que multiplicada por el área elemental me da la fuerza elemental. Entonces la fuerza elemental me queda toda esta función matemática por el área elemental. Entonces la fuerza elemental, ya simplificando, me queda que es 2 sobre pi por R por coseno de phi por diferencial de phi. Entonces, ¿qué pasa? Esa fuerza elemental, normal en la superficie, al girar el gorrón, va a producir una fuerza de rozamiento o de fricción elemental, que va a ser el coeficiente de fricción por esa fuerza elemental. Sería acá. Esta fuerza elemental de sub phi multiplicada por mu va a generar una fuerza de rozamiento elemental en esta superficie. Entonces, esta fuerza de rozamiento elemental la reemplazo por la fuerza elemental de sub phi, me queda mu por todo esto, y me queda que la fuerza de rozamiento elemental es 2 por R por mu sobre pi por coseno de phi por diferencial de phi. Ahora, para conocer la fuerza de rozamiento total, tengo que integrar en los 180 grados de contacto que hay acá. O sea que tengo que integrar entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2 para integrar toda esta superficie. Entonces se integra entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, o sea, esto se está integrando para un cojinete y gorrones sentado completamente con un F, de F es la conformidad geométrica de 0,5, que significa que el cojinete está abrazando el gorrón 180 grados. Integro, y tengo que resolver coseno de phi por diferencial de phi, que me da seno de phi, valuado entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, lo valúo, pi sobre 2, seno de pi sobre 2 me da 1, seno de menos pi sobre 2 me da menos 1, menos 1 y menos 1 me da más, entonces 1 menos menos 1 me da 2, todo este corchete. Entonces C2 multiplicado por este 2 me queda que la fuerza de rozamiento es 4 sobre pi por R por mu. O sea, que la fuerza de rozamiento va a ser todo esto, que va a representar 4 sobre pi por mu va a representar el coeficiente de fricción, y por R, que es la carga. Entonces, el coeficiente de fricción en superficie cilíndrica es 4 sobre pi, que es 1,27 veces mayor que en superficie plana. En superficie plana era la carga por mu. Acá es la carga por mu y por un coeficiente que es 4 sobre pi. Esa relación de números, 4 sobre pi, me está dando 1,27, y me estoy diciendo que el rozamiento que existe entre una superficie cilíndrica en los 180 grados es 27% mayor
que entre superficies planas, para la misma carga y el mismo coeficiente de fricción. Entonces, bien, la cupla absorbida por rozamiento sería la fuerza de rozamiento por D sobre 2. Reemplazo, me queda FR reemplazado por 4 sobre pi por R por mu por D sobre 2. Me queda que el momento de rozamiento es 2 sobre pi por R por mu por D. Y la potencia absorbida por rozamiento a una cierta velocidad de giro n, en RPM, va a ser 716.200 de la potencia absorbida por rozamiento por n. Esto significa que esto es el momento absorbido por rozamiento, que es momento por rozamiento por 716.200 de HR, que es potencia absorbida por rozamiento, sobre N en RPM. Y ahí despejo la HR, que es la potencia absorbida por rozamiento, en CB o en HP, está expresada. N está expresado en RPM y el momento absorbido por rozamiento en kilogramos por milímetro. Ese momento absorbido por rozamiento es este. Lo pongo acá adentro. Entonces me termina quedando 2 sobre pi sobre 716.200 por R por mu por D por E. Entonces me termina quedando que la potencia absorbida por rozamiento es función de la carga que actúa en el gorrón radial, del coeficiente de fricción entre los materiales, del diámetro del gorrón y del número de RPM, y de todas estas constantes, 2, pi, mu. Y esto me expresa la potencia absorbida por rozamiento en gorrones radiales que tienen contacto metal-metal siempre, tengan unas gotas de lubricante o no, pero con contacto metal-metal. Esta expresión, recordar que es para un cojinete totalmente sentado que tiene 180 grados de contacto. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte o a un pequeño estudio de detalle de lo que serían los gorrones axiales, en donde estos, la carga actúa en dirección al eje de rotación. Están girando y el dimensionamiento también puede ser por resistencia y lubricación. Estos gorrones, cuando aparece el esfuerzo, trabajan a aplastamiento, no trabajan a momento flector. Entonces tenemos que la presión media de trabajo va a ser la carga, que es R, sobre la superficie, que es pi por D cuadrado sobre 4. Y el 4 termina pasando acá arriba. Y la tensión de aplastamiento a la compresión también va a ser la carga sobre el área, que es pi por D cuadrado sobre 4. El 4 pasa acá arriba, que me queda 4R por pi por D cuadrado. Tanto la presión media, comparado con una presión media admisible por lubricación, o la tensión de aplastamiento, comparada contra una tensión de aplastamiento admisible. Del gorrón o del quicio, que se le dice quicio al cojinete axial. Entonces la tensión de aplastamiento será la del gorrón o la del cojinete, la menor. Si no está lubricado, se dimensiona por resistencia, y si está lubricado, se usa el menor valor que me dé entre la presión media admisible y la tensión de aplastamiento admisible. Bien. Bien. Ahora bien. Ahora vamos a analizar este caso, lo que es gorrones axiales, donde tenemos un caso 1, un caso 2, un caso 3. Arrancamos con el caso 1. El caso 1 representa un sistema de gorrón y quicio, diciéndole quicio el cojinete axial, que están nuevos. Están nuevos, la distribución de presiones o tensiones es la teórica, y es lo que se llama como una distribución de presión media teórica, que tiene esta forma constante. El caso 2 representa un gorrón que ya tomó un desgaste. ¿Qué pasa? Como la velocidad periférica del gorrón, la velocidad tangencial va a ser mayor en los extremos que en el centro es nula, en los extremos la máxima. ¿Qué pasa? Al tener un diámetro mayor en los extremos,
se va produciendo un desgaste tomando una forma de un casquete esférico en los extremos, y esto hace que reduzca considerablemente la superficie de contacto que queda esta acá, porque esto se levanta porque queda ya gastado, y la superficie de contacto efectiva pasa a ser esta. Y por ende, al disminuir la superficie de contacto, va a haber un aumento de lo que es la presión media que tenía antes, y vamos a tener un pico de presión máxima cuando está gastado en esta forma. Ese pico de presión máxima puede llegar a 2 o 3 veces la presión media teórica nominal que tenía al inicio, sin estar gastado. Entonces, bien, se analiza en el caso 3, vamos a tener un gorrón con un vaciado central, y vamos a tener dos análisis, pero cuando está nuevo y cuando está gastado. Cuando está nuevo, es este caso, donde el pico de la presión máxima toma 1,5 veces la presión media, más o menos, y lo que se hace es que para disminuir el pico de presiones que se genera con el gorrón desgastado, se vacían en el centro, que es donde prácticamente no trabajan, y esto se elimina la zona de contacto de baja velocidad periférica, donde no tiene desgaste, y si bien va a producir un aumento de la presión media, que va a ser mayor al caso 1, pero va a ser menor el caso 2. Entonces la tensión de aplastamiento, la presión media, para este caso, será 4R sobre pi por d al cuadrado menos di al cuadrado. Si se toma que di sea 0,5 de d en este vaciado, se reemplaza, me queda que, reemplazando di por d sobre 2 al cuadrado, reemplazo acá, saco factor común d, y me termina quedando que la tensión de aplastamiento es 1,33 veces la nominal o teórica. O sea que es solamente un 33% mayor que la nominal o teórica. Entonces, bien, para generar también algunas otras cosas que se hacen, cerremos esto antes. Entonces, el concepto es que usar un gorrón axial macizo no conviene porque se desgasta y genera un pico de presión muy grande. Conviene vaciarlo directamente en medio al inicio, y eso hace distribuir mejor las presiones, y cuando se gaste va a aumentar un poquito más la presión, pero no va a llegar a este pico. Entonces, para mejorar la lubricación o la penetración del lubricante, se suelen practicar algunas ranuras frontales, que si bien pueden disminuir la de apoyo, van aumentando un poco la presión media, pero reducen bastante el coeficiente de fricción, siempre hablando de contacto metal-metal. Entonces se dice que esa área de apoyo K, donde K es función del área con ranuras versus el área anular, y es menor que 1, entonces se habla de una presión media un poquitito aumentada. También para calcular la cupla absorbida de esta superficie frontal entre el cojinete y el gorrón axial, si estamos hablando de que está vaciado en el centro, termina siendo una arandela la superficie de contacto. Y para calcular eso se usa la misma fórmula que se usó para calcular el momento absorbido por la cabeza del tornillo contra la placa, que es una expresión generalizada. Entonces se dice que con un gorrón con vaciado central, el momento absorbido es 2/3 del coeficiente de fricción por la carga que los comprime. Acá estaba la precarga ante el tornillo, por la diferencia de RE cubo menos RI cubo sobre R cuadrado menos RI cuadrado. Esta es la fórmula que habíamos sacado para momento en la cabeza del tornillo, donde acá estaba PI en vez de R. Y el resto era RE, RI y para un gorrón
con vaciado central usado, se dice que disminuye un poco la superficie de contacto y por ende disminuye un poco el momento absorbido por fricción, ya que RE disminuye un poco, y entonces se usa una fórmula corregida que en vez de ser 2/3, 1/2. Para un gorrón que esté macizo, solamente RE, que vale D sobre 2, y RI vale 0, porque está todo macizo, entonces se usa esta fórmula, que sale de acá, y para un usado se cambia el 2/3, que es 0,66, por el 1/2, que es 0,50. La potencia perdida por fricción va a ser ese momento absorbido por fricción por el número de RPM sobre 716.200. El momento será kilogramo milímetro en RPM y HR en CB o HP. Esto sería una potencia absorbida. Si la potencia absorbida será menor si el gorrón, en un gorrón usado que en uno nuevo, porque en el usado, en vez de ser 2/3, que es 0,66, es 1/2, que es 0,50. Y con eso presentamos, o podemos decir que ya vimos, dentro de lo que era gorrón radial y gorrón axial, las características principales del dimensionamiento, siempre hablando de que existe hasta ahora, hasta este momento de la unidad 7, existe contacto metal-metal entre las superficies de gorrón y cojinete, ya sea radial o axial. Va a llegar un momento en esta unidad que empezamos a ver qué pasa cuando no hay contacto metal-metal, que es la lubricación hidrodinámica, pero todavía no llegamos a eso. Y otra cosa que podemos hablar es de las características de los cojinetes, que deben tener buena resistencia mecánica, buena resistencia al desgaste, buena resistencia a la corrosión, buena resistencia a la fatiga, buena conductividad térmica para evacuar calor, bajo coeficiente de dilatación. Algunas otras características pueden tener de capacidad de incrustabilidad, que si hay alguna partícula metálica puede quedar clavada en el buje y no dando vuelta en el sistema. También que sea capaz de llegar rápidamente a una condición de asentamiento. Se pueden agregar algunas otras cosas. Lo que es materiales para cojinetes, podemos hablar de que cuando hay una lubricación seca, que hay un contacto, o sea, hay lubricante, pero existe contacto metal-metal entre las superficies. Los bujes o cojinetes se suelen usar de bronce, con bronces o con plásticos tipo grilón. Los plásticos tipo grilón no sirven para disipar calor, se calientan mucho, se pueden deformar. Son más baratos que los bronces. Los bronces están en la serie SAE de 63, 64, 65, 66, cada uno tiene propiedades mecánicas diferentes. Los que se usan bastante en cojinetes pueden ser la serie SAE 65 o SAE 66. Y para cojinetes que tienen una lubricación líquida, que esto me estoy adelantando, lo que es lubricación líquida, la lubricación líquida sería cojinetes que tienen sustentación hidrodinámica, que cojinetes que están preparados para que no haya contacto metal-metal entre el gorrón y el cojinete, sino que va a haber siempre una capa de lubricante. Ese tipo de cojinetes se usan metales blandos a base de estaño de plomo o metales tipo Babitz. Algunos a base de plomo son de antimonio, plomo y estaño, otro a base de estaño que puede ser antimonio, estaño y cobre. El problema de estos metales blandos es que no tienen nada de resistencia mecánica, por eso lo que se hace es fabricar cojinetes con 2 o 3 capas de material distinto. Una capa exterior del cojinete es de acero, que tiene una buena resistencia mecánica, y luego se usa una capa interior del cojinete con otro material que sea el metal blando, que se mella a lo mejor hasta con la presión de una uña y que está preparado para trabajar en un sistema hidrodinámico donde está flotando el gorrón dentro del cojinete. También cuando hablamos de las tolerancias de fabricación, obviamente que las tolerancias de fabricación fueron disminuyendo
el campo de la tolerancia, o sea, el IT o la calidad de la tolerancia. ¿Se acuerdan? Cuando se estudia calidad de tolerancia, vos podés tener un IT 5, 6, 7. Y claro, a lo mejor hace 40, 50 años atrás, los procesos tecnológicos permitían asegurar un campo de tolerancia en un IT 7 o en un IT 8. Hoy por hoy, con las tecnologías que tenemos actuales, vos podés lograr campos de tolerancia que están contenidos en un IT 5, que es un campo de tolerancia mucho menos amplio, que eso hace que, que a bajas velocidades esos cojinetes ya puedan tener sistemas de sustentación hidrodinámica. Todo esto ya lo van a ver cuando veamos los sistemas de lubricación hidrodinámica. Para hablar de lubricación con sustentación y que está sustentado el gorrón dentro del cojinete, vamos a hacer primero todo un repaso general. Como se dijo anteriormente, los cojinetes con lubricación tienen la finalidad de mejorar el coeficiente de fricción, pero sigue habiendo contacto metal-metal, o un concepto diferente es que cojinetes con lubricación pueden generar a través del lubricante una sustentación o una fina capa de lubricante donde el gorrón está flotando dentro del cojinete y no existe contacto metal-metal. La lubricación con sustentación se llama lubricación hidrodinámica y permite reducir el coeficiente de fricción a valores milesimales. ¿Por qué? Porque mi coeficiente de fricción antes era el de un contacto de metal-metal, era entre dos metales. Porque al no existir el contacto metal-metal, la fricción, no va a haber una fricción metal-metal, sino que va a haber una fricción generada por la fricción interna de las partículas del lubricante cuando actúe la carga que está actuando en esa capa de lubricante. Entonces, esa gran disminución del coeficiente de fricción se traduce en una menor pérdida de potencia por fricción, en un mayor rendimiento y en una mayor durabilidad de las piezas de contacto en el tiempo. Entonces imagínense el coeficiente de fricción de un gorrón y cojinete en un contacto metal-metal va a ser de valores decimales. El contacto metal-metal, por más que esté muy buena la rugosidad del gorrón y el cojinete, va a haber un contacto metal-metal con un coeficiente de fricción 0,10, 0,12, 0,5, 0,08, pero van a tener valores decimales. Al llevar a un cojinete que está en contacto metal-metal, al llevarlo a un cojinete sustentado que está girando el gorrón dentro del cojinete y el gorrón no tiene contacto metal-metal con el cojinete, porque en el medio existe una película de lubricante con la capacidad y la presión suficiente para sustentarlo y tenerlo que no lo deja caer. En ese caso, la fricción deja de ser metal-metal y solamente es una fricción intermolecular del lubricante la que tenemos, y que es una fricción que tiene valores muchísimos menores que la fricción metal-metal. Son valores que podés tener coeficientes de fricción en vez del orden de décima, en el orden de milésimas, o sea, estás reduciendo 100 veces ese coeficiente de fricción. Entonces eso significa en menores pérdidas por fricción, mayor durabilidad, menor temperatura generada por la energía perdida por fricción y un montón de otros beneficios. Entonces, para entrar a hablar de esto, tenemos que definir algunas cosas que son propiedades del lubricante y de los fluidos, y que esto se ve en la materia mecánica de los fluidos. Solamente damos una definición rápida, no ahondamos en nada. Decimos que el lubricante es una sustancia que se utiliza para disminuir la fricción y el desgaste entre dos superficies en contacto con movimiento relativo. Una de las propiedades más importantes en un lubricante es la viscosidad. Decimos que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente si se le somete a un esfuerzo cortante, no importa que sea constante o no.
Decimos que la viscosidad es la resistencia interna de un fluido, o que es el rozamiento intermolecular entre las capas adyacentes de fluido que impiden que fluya libremente. Son definiciones que vamos repasando de conceptos de otras materias. Cuando hablamos de viscosidad podemos hablar de lo que es la ley de Newton de la viscosidad, que establece que el esfuerzo cortante entre las placas planas es proporcional al gradiente de velocidad entre las placas de fluido. Para esto se plantea una experiencia de dos placas planas separadas por una capa de fluido, donde una está detenida, una placa fija y la otra es móvil, y con un régimen laminar se podría decir que podemos tener una distribución de velocidades en el fluido de esta forma, donde la última capa del fluido se mueve a la velocidad de la placa móvil y la última capa del fluido en la placa fija queda pegada y con una velocidad cero. Basado en este desarrollo que se ha hecho en otras materias, mecánica de los fluidos u otras cosas, se llega a que tenemos un gradiente de velocidad que es diferencial de B sub i sobre D sub i. Decimos que tenemos una velocidad, una fuerza aplicada a la placa para que se mueva. Y también puede generalizarse esto en un tubo con un fluido que se desplaza adentro, con una distribución de velocidades parabólica. En la superficie interna del tubo la velocidad es cero, en el medio tiene una velocidad máxima con una distribución parabólica porque ya no son dos placas planas, sino que es un tubo de sección circular. Y la ley de Newton dice que el esfuerzo cortante, que es la fuerza sobre el área, es igual a un coeficiente mu por el gradiente, por el diferencial de B sobre H, que sería el gradiente de velocidad entre dos capas adyacentes de fluido. Este gradiente de velocidad o este gradiente de velocidad. Entonces, este mu representa un coeficiente de proporcionalidad que es lo que se llama viscosidad dinámica o absoluta. Y acá sale el concepto de la ley de Newton. Hay que aclarar que todos los fluidos que cumplen con la ley de Newton se llaman fluidos newtonianos, como el agua, el aceite, y hay otros que no cumplen con esta proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y el gradiente de velocidad, y se llaman fluidos no newtonianos. Entonces, si vos graficás el esfuerzo de corte versus el gradiente de velocidad, todos los que tengan una recta de proporcionalidad van a ser fluidos newtonianos, y va a haber algunos fluidos que son no newtonianos. Entonces, si despejamos mu, que es el coeficiente de proporcionalidad que llamamos viscosidad dinámica, tenemos el esfuerzo de corte sobre el gradiente de velocidad, el esfuerzo de corte en kilos sobre metro cuadrado, el gradiente de velocidad es metro sobre segundo sobre metro. De ahí despejo la unidad y me queda kilogramos segundo sobre metro cuadrado, y esa es la unidad para la viscosidad dinámica en un sistema que se llama el sistema técnico. Kilogramos segundos sobre metro cuadrado. Viscosidad dinámica, sistema técnico. Para un CGS son dinas segundos sobre centímetro cuadrado, que todo esto es igual a un pols, que es una unidad de medida de la viscosidad dinámica. A su vez decimos para el práctico, que después lo usamos, que un kilogramo segundo sobre metro cuadrado equivale a 98 pois o a 9.800 centipois. A su vez decimos que 1 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre segundo sobre metro cuadrado es igual a 98 pois y es igual a 9.800 centipois. Todo esto lo expresamos de esta forma para que no
A ver acá, disculpen, acá decimos que 1 kilogramo sobre segundo, 1 kilogramo segundo sobre metro cuadrado equivale a 98 pounds o 9.800 centipounds. Y decimos que aproximadamente, acá hay un error de tipeo, decimos que 1 por 10 a la menos 4 kilogramos segundo sobre metro cuadrado equivale más o menos a 1 centipoise. Esto está mal. Acá tuve un error de tipeo. ¿No? Que todo esto equivale aproximadamente a 1 centipoise. La viscosidad dinámica depende de la masa, mientras que para independizarnos de la masa se incluye el concepto de la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática se puede medir en viscosímetro en un laboratorio y es la dinámica sobre ρ, que es la densidad del fluido, unidades de medida, sería centímetro cuadrado sobre segundo, que es un stock para el sistema CGS, y metro cuadrado sobre segundo para el sistema técnico. La viscosidad dinámica y cinemática siempre son sensibles a la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, disminuyen las viscosidades en los lubricantes. Entonces dejamos la viscosidad mu sub 0 nominal a una atmósfera y 15 grados, multiplicada por E a la menos alfa por T. A medida que aumenta T, se multiplica por un coeficiente menos alfa, y me indica que está disminuyendo la viscosidad. A su vez, Varus descubrió que la viscosidad dinámica también varía con la presión de manera exponencial, pero al revés. Que a medida que aumenta la presión, aumenta la viscosidad a través de un coeficiente beta, y a medida que aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad a través de un coeficiente alfa. Entonces, la viscosidad nominal a 15 grados y a una atmósfera va a disminuir si aumenta la temperatura y va a aumentar exponencialmente, todo en base al número E del logaritmo neperiano. Entonces tenés E a la menos alfa por T, que te hace disminuir la viscosidad si aumenta la temperatura, y tenés E a la beta por P, que te hace que te aumente la viscosidad si aumenta la temperatura. Si aumenta la presión, perdón. Entonces la ley de Varus, o la expresión de Varus, dice que la viscosidad dinámica depende de la temperatura y de la presión, y varían exponencialmente. Y esto es importante porque lo vamos a ver luego para algunos fenómenos de lubricación que vamos a ver. Bueno, llegamos hasta acá esta noche.